Hola amigos, continuando con mi canal llamado El Porqué en el Folclore, recordemos que todo hecho folclórico debe responder esa pregunta. Si no lo hace, no es folclórico. En este segundo año de mi canal, tocaré temas que no son folclóricos, pero sí tradicionales, y en cada caso estará la explicación del porqué. El tema de hoy: el atuendo tradicional de las damas del virreinato del Río de la Plata y de la Argentina incipiente. Los pueblos del mundo tienen tradiciones, forjados por los usos y costumbres, algunos heredados, otros por imposiciones que toman en cada ámbito una forma, un color, un sentido que trasciende tras generaciones y dan sentido a una forma de vida particular de ese pueblo. Muchas de esas tradiciones distintivas no son parte de la cultura folk y por ende no las podemos tomar como folclóricas, pero sí como tradicionales. En el caso de la vestimenta tradicional de las damas burguesas del virreinato del Río de la Plata, las mujeres de esa clase incipiente, estertores del siglo XVIII, en su mayoría eran españolas, las menos, y criollas las más. Estas últimas, hijas de españoles nacidas en América, que les daban la posibilidad de ser parte de esa sociedad superior y mandataria que tenía por aquellos años el virreinato, y luego lo heredaron los países que se crearon tras las emancipaciones revolucionarias como la del 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires y el nacimiento de la Argentina como país. El rol de la mujer dentro de una familia aristocrática era muy particular. Ella debía estar a la expectativa de los deseos de su esposo, que la había seleccionado entre las niñas de la alta sociedad en edad muy temprana, puesto que era ley, hasta 1845, que la mujer podía tener relaciones sexuales después de cumplidos los 11 años, edad que se cambió en 1875 a los 13 para luego cambiarse a los 16 años. Leyes escritas en Europa y que eran costumbre en otros lares, como sucedía aquí en América. Estas damitas de la nobleza se casaban a los 13, 14 años y realmente estaban consideradas para tener descendencia prevaleciendo los apellidos y alcurnias, por lo que no saber leer y escribir era una ventaja para los esposos, quienes no compartían nada de lo que hacían, más aún cuando eran políticos o militares. Ellas no sabían nada. De allí la tradición que prevaleció hasta no hace mucho tiempo, donde la mujer en la casa y el hombre trabaja fuera. Ella no sabía ni le interesaba mucho sobre lo que hacía su esposo, pues ella era la ama de casa, o sea, la dueña de casa, y que por ser la dueña, era la administradora de la misma. Los esposos podían, es más, la historia lo marca así, tener amantes. Estas amantes eran llamadas cortesanas y ellas fueron las que se dedicaron a aprender a leer y escribir, compartiendo secretos en la alcoba de sus amantes parlamentarios y militares. Fueron estas prostitutas de la alta sociedad las primeras en avanzar en la vida de la sociedad ciudadana. Veamos un panorama común entre las damas de esa época. Una niña nacía y era criada con nanas, esclavas que la atendían durante la infancia, la niñez, la pubertad y luego hasta la adolescencia, que era cuando se llegaba a la edad de merecer, donde adquiría un novio acorde a su estatus social y político, y este debía ser un hombre mayor que se casaba con la niña de 13 a 16 años normalmente, y si esta damita superaba los 18 años y no se casaba, ya se la miraba como una futura solterona, y esas costumbres tan arcaicas eran consideradas lógicas y esperadas por las damitas con premura. Tal es el caso de las patricias argentinas como Remedios de Escalada, casada con San Martín a los 14 años, o la famosa María Josefa Petrona de Todos los Santos Sánchez de Velasco y Trillo, más conocida como Mariquita Sánchez, casada a los 14 años con su primo Martín Thompson de 28 años, o como María Eugenia de Escalada, casada a los 16 años con su esposo de 28, o Isabel Cabilmonte Trujillo,
patriota argentina, casada a los 14 años también con Pedro José Agrelo, de 28 años, quien fuera miembro de la Asamblea Constituyente de 1813, autor del proyecto de la Constitución argentina y del decreto que creaba la primera acuñación de moneda con el escudo nacional, resolviendo que se acuñara en oro y en plata. El 1 de abril de 1813 fue nombrado presidente de dicha asamblea. Él, como su esposa, serían luego bolivianos. Y así es como indico brevemente, es larga la lista de estas damitas argentinas. Su cultivo personal estaba dado en aprender a satisfacer a su futuro marido, y entre esas cosas estaba la música, aprendiendo a tocar el piano, la guitarra, el violín, también el arpa, según el gusto. También cantar, tejer, coser, bordar y tener modos finos enseñados por la dama de compañía, como para poder ser parte de las tertulias y fiestas que esta sociedad burguesa realizaba con asiduidad. Ellas estaban consideradas como las necesarias para tener hijos y que generalmente morían prematuramente, atacadas por la enfermedad llamada consunción o capitán de todos los hombres de la muerte en esos años. Su nombre, tuberculosis, fue colocado luego. Estas mujeres tenían como parámetro de las modas el virreinato del Perú, o sea, Lima. Esas modas regían también para Charcas, lo que sería luego Bolivia, y también para Buenos Aires. Estas influenciadas por las modas de España y Europa, por la moda parisina, así que las modas europeas eran un mandato tardío pero seguro para los territorios de la burguesía americana. Claro, todas estas modas tenían cierto retraso al tener que salvar distancias que eran manejadas por vía marítima, y estas tardaban generalmente 3 meses, más la actividad de viajes no era tal como para poder llegar barcos todos los días o todos los meses, lo que daba un tiempo de retraso entre una moda europea a la moda americana. Francia actuaba en las modas no solo de las damas, los hombres también, con sus saludos efusivos, el uso del rapé, tabaco en polvo que se aspiraba por la nariz. Era la droga fina de la época, solo usada por los burgueses, costumbre que se pierde en los albores del siglo XIX. Los saludos efusivos los podemos ver en la representación de la condición, minuet aristocrático de 1820 más o menos. Esta costumbre desaparece luego de 1835 y el apogeo del romanticismo en el mundo. La dama colonial usaba vestidos según la ocasión, como era para ir a misa, otra para ir a caminar por las calles adoquinadas de la Quinta de los Ingleses, llamado luego Alto San Pedro, y definitivamente llamado San Telmo hasta el día de hoy. En los pies se colocaba escarpines, realizados artesanalmente por sus manos o de sus criados, donde estos se forraban con tela, raso principalmente, que hacían juego con el vestido correspondiente. De allí sale la costumbre de las mujeres, hasta el día de hoy, de tener un calzado de color según el atuendo para hacer juego. Como los zapatos eran muy caros, no era infrecuente que la gente del pueblo anduviese descalza. Mariquita Sánchez de Thompson cuenta que los ricos daban sus zapatos usados a los pobres y entraban lo que podían del pie y arrastraban lo demás. La gente pobre andaba muy mal vestida. Y surge el análisis, pues no se los podían calzar, dado que sus pies estaban deformados, ensanchados de andar toda la vida descalzos. En la ciudad de Lima era normativo el color blanco. El modelo del escarpín siempre sujeto a los tobillos por la cinta de seda. Usaba medias de muselina puestas de moda luego de la Revolución Francesa. Estas medias eran por lo general de color blanco, que se sujetaban a la cintura con tiras de seda. En realidad, la reina de Inglaterra en el año 1589 recibe las primeras medias de seda e impuso la moda. Usaban bragas, calzones, también llamados pololos, con pasacintas y cribos que tenían un lazo en la delantera para aflojar en el momento de sacar la prenda. El lazo era usado por las clases sociales altas en sus bragas, de ahí que hoy las bombachas o tanga de calidad llevan encajes y un moñito en la delantera, lo que les da elegancia y que estoy seguro de que muchas chicas
y menos nosotros los hombres, nos dimos cuenta que ese lazo era para poder dejar desnuda a nuestra amada. Utilizaba una camisa o camiseta de algodón que se colocaba bajo el vestido, que podía ser de larga a los pies, oficiando de enaguas también, y el corte se llamaba évasé, palabra que significa falda ancha, traduciendo del francés al castellano. De espalda cubierta, con una gran abertura desde media espalda, y se utilizaba el algodón, la seda o la muselina para su confección. Sobre esta camiseta larga él se colocaba un vestido que tenía cuello espejo generalmente y se hacía évasé desde abajo del busto, sin mangas o con mangas abullonadas o rectas cortitas. En los brazos y en las manos se colocaban mitones. La revolución industrial fue en su primera fase un cambio tecnológico y social limitado a la industria del algodón. El industrialismo era sinónimo de tejido de algodón, y los invasores ingleses en 1806 y 1807 dejaron en la plaza de Montevideo grandes cantidades de diversas mercaderías, entre ellas las más utilizadas para vestirse, que luego se introdujeron en el mercado rioplatense. El libre cambio sostenido con posterior a Mayo facilitó la introducción y difusión de los tejidos ingleses, pero tampoco debemos olvidar la influencia cultural francesa en la forma de vestir, en particular en lo que se refiere a las mujeres de la alta sociedad. Se difundió la moda estilo imperio. Moda anterior al romanticismo no destacaba la silueta femenina, solo los pechos tenían preponderancia visual. Esta moda era como un traje griego, sin mangas y escotado. El vestido era delgado y dejaba traslucir las formas del cuerpo. Los peinados recogidos sustituyeron a aquellos exageradamente altos del antiguo régimen. Dice Susana Saurquín, especialista argentina sobre la moda femenina: de los grandes escotes generalmente cuadrados partían frunces que eran recogidos por una cinta debajo del pecho, resultando vestidos angostos, de medio paso, llamado así pues la dama debía hacer un paso corto para trasladarse, dada la angostura del vestido. Eran sencillos y de un gran refinamiento, impuestos definitivamente en Francia por Josefina, primera esposa de Napoleón Bonaparte y por lo tanto emperatriz de Francia. Estos vestidos tardaron demasiados años en llegar al Río de la Plata. Solo en 1820 Émeric S. Vidal comenta: en estos últimos años, las damas de Buenos Aires han adoptado un estilo de vestir que tiene algo de inglés y de francés, pero conservando el uso de la mantilla, que todavía le da un carácter muy particular. En suma, hacia la época de la Revolución de Mayo imperaba la moda española, pero los cambios sociales y económicos promovidos por esta permitían la introducción del vestir de elementos ingleses y franceses, sin que por ello desaparecieran totalmente las costumbres de la influencia española. La mujer, el tesoro más homérico que el hombre tiene, también fue utilizado y sigue siendo en menor escala, o por lo menos lo que se conoce, en distintas categorías que se miran hoy como horrorosas, pero que son parte de las sociedades imperantes. Y que las siguen habiendo, lamentablemente, pero las culturas no están hechas para ser juzgadas por exógenos. Las culturas son buenas o malas según la sociedad que las cultiva, y serán vistas como buenas o bárbaras por la historia, y sirven luego como parámetro para poder cultivarlas o no nuevamente. Esta moda colonial llamada imperio en los albores del siglo XIX también marcaba una diferencia social y de valor para los hombres, que comienza a dejar paso a la moda del romanticismo, que será tema de otro programa al que le daré destaque. Gracias amigos por ver y escuchar el Porqué en el Folclore. Y les cuento que saldré todos los sábados con un nuevo programa para quienes deseen seguir develando los porqués de nuestro folclore americano. Y les pido que se suscriban, que comenten, que pregunten y que me indiquen qué tema les gustaría que desarrolle en mi canal. Les ruego además que inviten a sus colegas y amigos para compartir estos momentos de nuestra cultura. Hasta pronto.